través de este video voy a orientarles el desarrollo de esta guía de aprendizaje de este taller que contiene la temática para el segundo periodo del grado quinto en lengua castellana. La metodología de este trabajo también va a ser de la misma manera que los otros, en casa, con el acompañamiento de los padres de familia o de un adulto mayor, del tiempo que se facilite para cada uno de ustedes, con el acompañamiento a través de llamadas, adicional WhatsApp. Se va a tener en cuenta también en el momento en que se reciban los trabajos, se van a calificar, se va a tener en cuenta que la letra sea del estudiante, que sea pulcro el trabajo, que esté bien organizado, que esté terminada todas las actividades, desarrolladas completamente todas las actividades. Se va a tener en cuenta las tres competencias, el saber hacer y el ser. Al final ustedes van a escribir también cuál es la autoevaluación, ustedes que consideran en el desarrollo de este taller qué autoevaluación merece. Recomendarles que por favor se estén comunicando en el momento que tengan algún tipo de dudas, de inquietudes. Estaré presta para resolver los inconvenientes que se puedan presentar y atenta para colaborarles en lo más posible, lo más humanamente posible. Los ejes temáticos a trabajar en este grado es el verbo, adverbio, conjunción, preposición, oraciones simples y compuestas, la ortografía, puntos suspensivos, uso de los signos de puntuación, en este caso usos coma y punto y coma. Vamos a manejar también el cuento como un texto narrativo, las clases de textos. Vamos a aprender sobre qué son textos positivos, informativos, descriptivos y argumentativos, y de cada uno de ellos vamos a entregar un producto, algún tipo de trabajo muy sencillo, códigos no verbales, convenciones geográficas, la televisión y sus mensajes, la radio, el periódico, y todo con temas relacionados con alguna temática de esta. Vamos a manejar la problemática del coronavirus. En este taller están las actividades, está la explicación con ejemplos, el concepto y un producto a entregar. El primer tema que vamos a ver son los verbos. Aclaro que ya habíamos visto, ya nosotros habíamos estado haciendo un breve repaso o habíamos estado trabajando en el primer periodo con los verbos, con lo que son las categorías gramaticales. Recuerden que habíamos visto los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, conjunción, todo eso ya lo hemos visto, ya los habíamos visto, pero vamos a volver a retomar este tema para profundizar. El primer tema, los verbos. Ya sabemos que todos los verbos son las acciones. Significa, por ejemplo, puede ser comer, hay alguna acción, algún movimiento, ser. Lo infinito de los verbos pueden terminar en ar, ir. Correr es un verbo porque estoy generando una acción. Saltar es un verbo. Reír es un verbo. Cada terminación se llama conjugación. Entonces los verbos terminan en ar, ir. Esa es la conjugación. Los verbos cuyo infinito terminan en ar, cantar, bailar, saltar, se denominan verbos de la primera conjunción. Los verbos que terminan en son perder, como perder, beber, correr, se denominan verbos de la segunda conjunción, y los que terminan en ir, como escribir, reír, vivir, se denominan verbos de la tercera conjugación. La forma verbal depende de la persona, en primera, en segunda y en tercera persona, y existe el número, también hay que tener en cuenta el número, si es singular o plural. Correr, correremos. También van a depender del tiempo que pueda suceder, el presente, el pasado o el futuro. Presente se refiere a las acciones que se están realizando actualmente. Yo leo, yo hablo, estoy realizando un verbo en el presente. Hablo, en ese momento estoy hablando. En el pasado es yo hablé. En el futuro yo hablaré de determinado tema. Entonces vamos a hacerlo con el verbo escribir. Yo escribo, está en el presente. Yo escribí, está en el pasado, y yo escribiré, está en el futuro. Aquí vemos ejemplos de verbos. Aquí tenemos primera persona singular, verbo comer. Presente es como, pasado es comí y futuro es comeré.
Aquí hay otro en singular, segunda persona, primera persona yo como, yo comí, yo comeré. Segunda persona singular es tú comes, tú comiste, tú comerás. Tercera persona y en singular es él o ella, en este caso él come, él comió, él comerá. Primera y singular, primera y plural, en este caso son plural. Nosotros comemos, vosotros comeréis, ellos comerán. Verbo amar, el verbo amar. Primero singular, segundo singular, tercero singular y así sucesivamente. Entonces ustedes van a resolver este ejercicio. ¿Listo? En singular, pero en esta parte es plural. Yo, con el verbo amar. Yo amo. Yo amé. Yo amaré. Así con cada uno de estos ejemplos. En este ejercicio está a completar el verbo. El pretérito imperfecto se refiere a una acción que yo realicé, que yo comúnmente realizo. Yo duermo, ¿cierto? El verbo dormir yo lo hago habitualmente. El verbo escuchar lo hago habitualmente, rugir. Entonces, yo jugué con mi hermano, al parchís con mi hermano. Carlos escuchó, porque es que yo habitualmente realicé, Los leones grugieron en la selva. Vosotros escribieron cartas a la familia. Tú cosiste los botones del abrigo. Y van a completar el último. Tema de adverbio. Recuerden, un breve repaso acá, una breve recorderis. Los verbos son todas las acciones que se realizan. Hay que tener en cuenta el tiempo, presente, pasado, futuro. Hay que tener en cuenta la conjugación, cuando es en primera persona, segunda persona y tercera persona. Conjugación, los que terminan en ar, los que terminan en ir y los que terminan en ar. Repasan este cuadrito que está aquí para que ustedes puedan resolver este ejercicio. Tengan en cuenta los verbos. Y ahora los adverbios. Es una palabra invariable, no tiene ni género ni número. El adverbio acompaña al verbo, indica cómo se desarrolla la acción. Clases de adverbios, ya nosotros miramos esto, mis queridos estudiantes, por su valor léxico y semántico es en tiempo. Mire, esas palabras son el tiempo. Acá tenemos luego. Me levanto, me baño y luego desayuno. Ahora voy a escribir, más adelante o después estaré durmiendo. Lugar, el adverbio lugar, ejemplo, está allí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, de modo, bien, mal. Yo leo muy bien. Mi mamá está un poco apresurada. La mayoría de los estudiantes no tienen internet, acceso a internet. De cantidad tenemos más, menos, poco. Más o menos tengo más monedas que billetes, ¿cierto? Afirmación, sí, claro, por supuesto que sí. ¿Vas a ir a la fiesta? Por supuesto que sí, es de afirmación. Negación, nunca volveré a escribirte, jamás vuelvas a buscarme. Estoy utilizando una palabra adverbio en una oración de denegación, de duda. Tal vez, quizás si me escribes yo te respondo, quizás si consigo moto puedo ir, probablemente iré si consigo moto. ¿Listo? Esos son los adverbios. Entonces recuerden que los adverbios son una palabra invariable que no tiene ni género ni tiene número y se clasifican en tiempo, adverbio de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Ejemplo, ella habla tranquilamente, es un adverbio de modo, ella siempre habla. Adverbio de tiempo, ella habla aquí.
Adverbio de lugar, ella habla bastante, es un adverbio de cantidad. Ella sí habla, adverbio de afirmación. Ella nunca habla, adverbio de negación. Y ella inesperadamente habla, es un adverbio de duda. Decir según oración a qué clase de adverbio corresponde. Aquí ya está el ejemplo, aquí están las clases, ya sabemos que son palabras invariables que no tienen género ni número, ya tenemos la clasificación, aquí nos dan un ejemplo con la misma oración pero cambiando el adverbio, y aquí se les da un ejemplo para que ustedes respondan. Clase de adverbio, adverbio de lugar. Marta baila, tal vez. Entonces van a buscar dónde aparece tal vez, en qué usted le van a escribir el nombre, si es un adverbio de lugar, de duda, de afirmación, de cantidad, de modo, de lugar. ¿Listo? Con cada una de estas oraciones, la que está en negrilla son los adverbios, entonces ustedes van a escribirle la clase de adverbio. La otra categoría gramatical son las preposiciones. Las preposiciones las tenemos. Las preposiciones sirven para unir palabras. Por ejemplo, novela de miedo. De es una preposición, para es una preposición. Para unir, ya sirve para unir palabras. Dice preposiciones antes, a, antes, bajo. Todos esos son ejemplos. Recuerden, les recuerdo, ya habíamos visto, les reitero, ya habíamos visto esto, les va a facilitar más ese proceso. Encuentra 6 preposiciones, van a buscar ustedes las preposiciones, las que son. Vamos a ver cuál encontramos. Para, mira, aquí encontramos una, encierran esta sopa de letras. Para. Voy a desayunar para estar fuerte, o para no desmayarme, para coger fuerzas. Vamos a buscar otra que se nos facilite. Busquemos aquí. Vamos a buscar. Se van a hallar. Tenemos una aquí que nos sirve. En. Vamos a buscar la palabra en. En aquí la podemos encontrar así. En es una preposición. Son aquellas palabras que sirven para unir otras palabras. Preposiciones sirven para unir otras palabras. Recuerden, los verbos son las acciones. Acciones terminan en ar, ir. Los adverbios son las palabras palabras invariables que no tienen ni género ni número, y son las que acompañan al verbo. Acompañan el verbo, dicen cómo sucedió. Andrea se baña, luego se viste. Entonces son las que acompañan al verbo. Y las preposiciones son las que sirven para unir palabras. Aquí está el ejercicio. Las conjunciones, porque son varias categorías gramaticales en este periodo. Nosotros ya la miramos en el primer periodo todas y miramos ejemplo, avanzamos ahí. Acá vamos a reforzar sobre estas que les estamos mencionando. Ya pasamos el verbo, los adverbios, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones. Sirven para unir palabras o grupos de palabras. Por ejemplo, Pedro y Luis son hermanos. Pedro corre y Luis salta. Aquí tenemos clases, significados y formas. Clases copulativas, da la idea de suma. Existen todas estas clases de conjunciones. Las más comunes son y o, pero aquí hay más ejemplos. Copulativas dan idea de una suma o acumulación. Y en mi está la copulativa, la adversativa, las disyuntivas, casuales, condicionales, concesivas, comparativas, consecutivas, temporales y finales. ¿A fin de qué? ¿Listo? Entonces, estas son las palabras que sirven para unir palabras o grupo de palabras. Escribe las oraciones que llevan la conjunción citada. Se escribe también la clase. Fernando y Carmen son hermanos. Estas son copulativas. Vea, copulativas está la I. La Y, que en este caso suena como Y. Y finalmente ya, entonces esas son las 4 categorías gramaticales que vamos a ver en este periodo. Repito, los verbos, las acciones, los adverbios, los que acompañan el verbo, las preposiciones, las que sirven para unir palabras, las conjunciones, las que sirven para unir palabras o conjunto de palabras. Pasamos al tema número 6, que son las oraciones simples y oraciones compuestas. Oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo. Ejemplo, Enrique comió en abundancia, un solo verbo. Y oraciones compuestas son aquellas que tienen 2 o más verbos.
ya sea de esta forma simple o compuesta. Ejemplo, Alejandro regresó de la playa temprano, pero recién se bañó. Ahí hay dos verbos. Las simples son las que tienen un solo verbo, una acción, y las compuestas son las que tienen más de un verbo. Identifica y escribe si son oraciones simples o compuestas. Mira, acá tenemos: mi hermana salió y compró un vestido. María salta. Identifiquen por favor el verbo. Identifiquen cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Salta, no importa en qué tiempo esté. Patricia baila. Rod baila. El verbo es bailar. El niño se acostó. Recuerde que las simples son las que tienen un solo verbo y las compuestas son aquellas que tienen dos verbos o más verbos. ¿Listo? Entonces, completan, compuesta, simple, compuesta. Identifiquen por favor el verbo. El verbo son las acciones. Vamos a ver ahora la séptima actividad son signos ortográficos. El punto, punto seguido, punto y aparte. El punto, 2 puntos indica el fin de una oración o después de una abreviatura. Punto seguido separa una oración que pertenece a un mismo párrafo, y punto aparte es cuando se separa el párrafo, cuando ya se acabó. Recuerde que los párrafos son textos que están separados, pequeños textos que están separados con un punto y aparte. Puede tener varias oraciones. La actividad: lea el siguiente texto y coloca allí el punto seguido y el punto aparte. Este es el texto. Lea el siguiente texto. Y la coma, ¿quién a ver la coma? Aquí este cuadro se pasó aquí. El texto es, vamos a ubicarlo aquí porque al parecer me quedó mal ubicada. Vamos a cortarla y vamos a pegarlo aquí. Esta es la actividad número 2. Vamos a colocar el 2, porque el texto que ustedes van a leer es el de mi querida mamá. Ahí no hay signos de puntuación, entonces ustedes deben colocarle el punto aparte y punto seguido. Recuerda que el punto aparte es cuando se acaba el párrafo y el punto seguido es cuando voy a separar una oración que pertenece al mismo párrafo. Aquí dice: te escribo esta tarjetica para decirte que te quiero mucho. Tengan en cuenta que siempre va después de un punto va mayúscula. Entonces aquí ya le voy a ayudar con esta. Aquí va un punto porque la estrategia es mirar donde hay una mayúscula. Donde hay una mayúscula, donde ustedes encuentren una mayúscula, ahí agregarán el punto. El cariño que me das es lo más importante para mi vida. ¿Saben colocar? Le colocan el punto. Cuando sea grande te voy a comprar las siguientes cosas. Y ahí colocamos, porque voy a empezar a nombrar cosas. Cuando voy a empezar a enumerar cosas, van también los 2 puntos: perfumes, joyas, casa y vestido. Pero siempre te daré mi gran amor y todo mi apoyo. Entonces ustedes le ubican los que faltan. Vuelvo y les recuerdo: después de todo punto va en mayúscula, entonces fácilmente se dan cuenta dónde va el punto, y los 2 puntos se utilizan para empezar a enumerar algo. En este caso están enumerando lo que esa personita le va a comprar a la mamá cuando sea grande. Con el otro signo, que es la coma. ¿Qué es la coma? ¿Para qué nos sirve? Separa elementos de una enumeración, encierra aclaraciones, indica la elipsis del verbo antes y después de las expresiones como, sin embargo, sin duda, no obstante. Sirven para eso. Actividad: de acuerdo a la imagen, escribir y colorear los animales que encontramos en el círculo utilizando la coma. Para separar hay que utilizar la coma. Van a colorear y escriben lo que vemos acá, que este animalito, le escribimos el nombre, hasta completar todos los que hay acá. Y cuando ya vamos a colocar el último, siempre colocamos la Y, que significa la Y acá, que dice y, de pronto y, la jirafa o la que ustedes quieran terminar. ¿Listo? ¿Entendido para qué sirve la coma? Aquí están los ejemplos para qué sirve la coma y van a hacer la aplicación en el desarrollo de esta actividad. En la actividad número 7, el tema es el cuento. El cuento es una narración corta que proviene generalmente de imaginación. El cuento es una narración, es narración porque tiene inicio, nudo y desenlace. Nosotros hemos hecho mucho la práctica de este género literario
Su contenido es imaginario. En él participan personajes que realizan acciones y se determina un lugar y un tiempo determinado. Tiene tres partes. El inicio que corresponde, el inicio es donde se hace la presentación de los personajes y el ambiente. Los personajes, de qué se va a hablar, cuáles son los principales, de quién se va a hablar principalmente y en qué lugar se va a dar. Yo siempre les decía con las imágenes que estaban allá, en cierta ocasión, o había una vez una jirafa que se encontraba en un lindo jardín. Ya di el inicio, porque en esa primera parte ya hablé que voy a hablar de la jirafa, en dónde se va a realizar la acción. ¿Listo? El nudo ya es el problema, la situación. En esta parte más importante del cuento y también la más larga, aquí encontramos el problema que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que se realizan para resolver ese problema. El problema, ¿qué le pasó a la jirafa? Resulta que la jirafa salió en busca de sus amigas y sin darse cuenta tropezó y cayó sobre una planta con espinas. Ese fue el problema, ella quedó atrapada ahí a doble vía. Entonces vamos a mirar en el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Es la parte final del cuento, cuando se le da solución al problema, cuando terminan muy felices, tristes, depende del final que ustedes le quieran dar. En esto ustedes van a hacer vamos a hacer una actividad muy bonita, se les va a llegar las instrucciones para realizar este proceso. Cada sede va a participar en el concurso de cuentos relacionado con la situación de pandemia. Espero que vayan creando su texto, su cuento. Ya próximamente le damos las instrucciones y ya saben que es un cuento, es un texto narrativo literario donde se desarrolla mucho la imaginación, donde hacemos que los personajes realicen acciones en un determinado lugar y un tiempo determinado. Entonces, listo, así como hacíamos rápidamente. Se acuerda que en una ocasión le hice un cuento sencillo sobre el balón feliz, que estaba muy feliz. Había un balón que se encontraba en una vitrina, pero él estaba muy triste porque nadie lo llevaba. Un cierto día se acercó un niño y decidió llevarse ese balón a su escuela. Él disfrutó mucho, fue muy feliz. Finalmente el balón murió muy feliz porque hizo feliz a muchos niños. Entonces eso era un cuento sencillo. Completa los espacios en blanco utilizando las siguientes palabras: imaginación, narración, lugar y personaje. Son los elementos de una narración, en este caso el cuento. Ustedes lo van a ubicar. El cuento es una que ustedes miran cuál palabra le queda bien. Es una imaginación, es una narración, es un lugar. Entonces podemos colocar esta, va en el cuento, es una narración. Ustedes van a completar el esquema teniendo en cuenta o utilizando estas 4 palabras. Relaciona correctamente. Aquí tenemos la definición de las partes de una narración. Como estamos viendo el cuento, ustedes van a retomar cuál es el inicio y está la definición, y ustedes la van a relacionar con un color, con un lápiz, con lo que sea. La van a relacionar con una línea, una flecha como dicen, o la van a colorear de la misma, digamos, el verde con la definición de inicio, la palabra inicio con la definición de inicio. Van a hacer ese ejercicio y para que recuerden y refuercen, y si tienen dificultad, miren acá los conceptos. En la actividad número 8 el tema son las clases de texto. Ya hemos mirado categorías gramaticales, ya hemos mirado el cuento, y ustedes van a entregar un producto creando un cuento sencillo con el tema libre, o si lo quieren relacionar con el tema de la situación que se está presentando actualmente o sobre la problemática, lo pueden hacer, o puede ser un tema libre. El octavo tema son las clases de texto. Vamos a ver el texto expositivo, vamos a ver el texto informativo, texto descriptivo y texto argumentativo. En cada uno va la definición, cuál es el concepto, qué es un texto. Después va un ejemplo y finalmente ustedes van a hacer una actividad para ver si entendieron el tema. El texto expositivo ustedes lo van a leer acá. Transmite información de forma
objetiva, aporta datos, tiene la estructura, tiene la introducción, que es la presentación del tema, tiene un desarrollo de la explicación o detalles del tema, tiene unas conclusiones que son las opiniones o resúmenes más importantes. Acá tenemos la exposición. La exposición la ubicamos acá porque es una de las formas de poner en práctica esta clase de texto. Es una técnica de expresión oral que consiste en presentar y explicar un tema determinado ante un auditorio, bien sea en grupo de estudiantes, en grupo de madres comunitarias, de agricultores. Para buena exposición debe comprender el texto elegido, debe tener en cuenta preparar el tema, llegar a unas conclusiones y dar con claridad la temática. ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué observas en la imagen? Van a observar eso. Eso es un texto expositivo. Acá están haciendo una exposición. ¿Qué observas en la imagen? Van a contestar un niño llorando, una niña riendo o un niño hablando. ¿Ante quiénes expresa su tema? ¿Ante un bosque lleno de animales? ¿Ante un grupo de personas? ¿O ante los carros que pasan rápido? Ustedes van a marcar la respuesta correcta. ¿Cómo expresan sus ideas? Con gestos o tonos apropiados, gritos o cólera, o con mala intención y desorden. Esto es entonces que le quede claro sobre qué es un texto expositivo y que la exposición hace parte de esta clase de texto. Pasamos a textos informativos. Como la palabra lo dice, es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre acontecimientos actuales o pasados. Los textos informativos deben ser reales, son reales. Aquí nos explican claramente. En este cuadro ustedes pueden ampliar su información en todo este cuadro de qué es un texto informativo, cuáles son las clases de texto informativo, tipos de textos, están los tipos de textos, las clases de textos y la definición de textos. Y ustedes aquí van a realizar la actividad, dibujar los siguientes textos informativos. Un periódico es un texto informativo, lo van a dibujar. Una enciclopedia, donde buscamos la información cuando no podemos encontrarla en internet, y una revista, van a dibujarla. Esos son textos informativos. Textos argumentativos es aquel texto que defiende su idea, ya sea a favor o en contra. Es donde el texto responde a la pregunta ¿qué pienso? Lo podemos encontrar en artículos de opinión o de crítica. Elementos de texto argumentativos. Dice el texto argumentativo tiene elementos como el tema, la tesis y el argumento. Finalmente son las ideas que justifican algo. Lea el siguiente texto y completa. Texto 1. La municipalidad distrital. Este es un texto argumentativo porque está dando a conocer la opinión sobre algo. Ustedes van a sacar aquí cuál es el tema y cuál es la tesis y el argumento de eso. Entonces recuerden que el texto argumentativo es aquel que permite o que sirve para uno dar la opinión y debe definir un tema y unas tesis que son las conclusiones, la tesis. El texto descriptivo, el texto descriptivo oral o escrito es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras. El texto descriptivo es decir con palabras como esas. Vamos a observar las imágenes, vamos a observar las imágenes y vamos a responder. Aquí vamos a observar 3 imágenes que hay. Acá vemos un animalito, aquí vemos una niña y un niño. ¿A qué imagen pertenecen las siguientes características? Van a relacionar acá en cada cuadrito. Dice, está cubierto de pelo negro y blanco. Está haciendo la descripción, está aplicando un texto descriptivo. Usted le van a escribir si se refiere a esta figura, a la otra. En cada una van a ubicar el nombre de la figura según corresponda a la descripción. Hacer un texto corto descriptivo de mi mamá y dibujarla. Ya saben que es un texto descriptivo. La pueden hacer física o su manera de ser. Y luego van a dibujar a la mamá aquí. Van a decir con palabras cómo es su mamá, su manera de ser y en su físico. En la 9ª actividad vamos a manejar códigos no verbales, convenciones geográficas. El código no verbal, utilizamos esto en nuestros días. En nuestros días para señalar cualquier cosa, no contesté. Los signos no verbales son factores de la comunicación que pueden llegar a tener más importancia que las propias palabras. Entonces aquí van a empezar a ver, a reconocer qué son los
códigos no verbales y los códigos verbales. Aquí hay un ejemplo, este cuadro de acá lo van a leer mucho, por eso les digo que en estos talleres va el concepto, va la definición. Aquí se pueden emitir ustedes para ampliar y desarrollar esta actividad. Van a mirar estas convenciones, van a observar, esta convención significa capital nacional, esta que no está en negrilla es capital provincial. Convenciones son aquellas que se utilizan para representar algo de una manera no verbal. En la actividad referente a las convenciones geográficas van a hacer lo siguiente. Ustedes le van a escribir a cada una qué convenciones geográficas ven en la imagen y la van a escribir, ¿listo? Aquí, las que ustedes ven. Van a escribir y van a escribir al frente. Por último, vamos a ver el tema número 10. Del tema número 10. La televisión y sus mensajes, la radio y el periódico. Ya entramos a lo que son los medios de comunicación. ¿Qué es la televisión? Aquí está la explicación de cuando la historia de la televisión, la historia de la radio, la historia del periodismo. En esto van ustedes a analizar bien. Aquí van a realizar un taller de comprensión textual. ¿Qué quiere decir? Van a leer y van a darle respuesta a este trabajo, a desarrollar estas actividades aquí propuestas, teniendo en cuenta la información que tienen acá, y del desarrollo que ustedes tengan acá se va a evidenciar la comprensión del texto. Entonces van a dibujar la televisión, la radio, el periódico y su función en cada uno. Van a dibujar acá la televisión, la radio y el periódico, y aquí van a escribir cuál es la función de la televisión, de la radio y del periódico. Y referente para incluir el tema en que estamos viendo, la pandemia, está relacionado con la actividad 10, tema coronavirus. Van a hacer una actividad con la ayuda de tus padres, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué has entendido? ¿Qué has entendido? ¿Qué es el coronavirus? Ahí mismo. ¿Por qué debemos quedarnos en casa? ¿Por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué la gente usa tapaboca en esos días? Dibuja, aquí vas a poner en práctica tus habilidades artísticas y lo que te imagines o como crees que es el coronavirus lo vas a dibujar ahí. Luego va a hacer, lea el siguiente texto y encierre con un círculo el tipo de texto que es. Aquí es un solo texto. Ya miramos textos expositivos, donde, como dice la palabra, se da a conocer, se expone algo de un tema definido, unas conclusiones. Está el texto informativo, donde su contenido también, todos estos tipos de textos, su información es real, es verídica, es cierta. Entonces la expositiva se da a conocer, informativo es donde también se da a conocer. Entonces van a mirar a leer, tienen una diferencia, ustedes la van a analizar bien, este cuadro que está dando a conocer, informando sobre el coronavirus, el COVID-19, descubierto en diciembre del 2019, se ha propagado en todo el mundo, aunque por el momento no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. Los médicos y los investigadores están aprendiendo cada día más sobre este virus. Aquí ofrecemos lo que sabemos hasta el momento y cómo puede proteger a su familia y a otros. Ustedes van a encerrarse en un texto argumentativo. Acuérdense que el argumento es donde se da a conocer mi punto de vista y justifico con muchas razones por qué digo esto. Texto informativo es cuando se dice exactamente como hay. Texto descriptivo es cuando yo digo, por decir algo, digo este cuaderno. Texto descriptivo es un cuaderno cuadriculado, es cosido, es grande, tiene otra figura. Eso es un texto descriptivo. Entonces ustedes van a definir, a identificar qué clase de texto es y lo van a marcar. Y niños, listo. Finalmente, con este ejercicio, con esta actividad, terminamos la temática para el segundo periodo. Recuerden por favor las categorías gramaticales, refuercen las clases de textos. Miramos también qué otra temática miramos. Vamos a retomar aquí qué texto miramos. Entonces estoy atenta a la temática que miramos aquí, las categorías gramaticales, que ya la hemos visto todas las categorías gramaticales, pero estamos enfatizando en el verbo, adverbio, conjunción y preposiciones. Miramos su definición, sus clases, dimos ejemplo y dejamos un ejercicio a resolver. Oraciones simples donde hay un solo verbo, compuestas donde hay más de un solo verbo. Miramos lo que es la ortografía en puntos,
los puntos, el punto suspensivo, dos puntos y punto aparte, el uso de la coma, el cuento y las clases de texto. Entonces espero que les haya quedado claro, que les haya ampliado la información con este video y que ustedes estén con todo el ánimo, con todas las ganas, con todo el optimismo y sobre todo con todo el apoyo y el acompañamiento de sus padres en el desarrollo de estas actividades que fueron propuestas de una manera muy agradable, muy dinámica y con mucha explicación. Es un taller que fue elaborado pensando en usted y sobre todo que no tienen facilidad, no tienen acceso a internet. Si les dificulta más, les enviamos toda la información, les envío todo mi cariño, todo mi aprecio, les digo que deseo de corazón volver a estar junto a ustedes, poderles orientar de manera personal, pero por el momento nos toca quedarnos en casa. Los quiero mucho, los extraño y espero que culminen este taller, que en la presentación del trabajo esté con buena letra, con buena ortografía, legible, limpio, bien organizado y sobre todo que sean ustedes los que lo desarrollen, pero con el acompañamiento de los padres de familia. Estoy atenta ante cualquier inquietud, los quiero mucho, Dios los bendiga.